¿Cuáles cree que sean las consecuencias económicas, sociales o políticas o de cualquier tipo que se puedan generar por los asuntos que están pasando en Culiacán, todo lo que pasó con el hijo del Chapo y su arresto? Bueno, mi opinión es que, digamos, es un hecho bastante grave en el sentido de que las consecuencias de los diferentes ámbitos que dicen sí pueden ser grandes, ¿no? Digamos que ya de por sí, en la cuestión política es muy grave porque se pone en evidencia el poder del Estado. Digamos que lo que se está notando ahí es que no es el Estado nacional, ni siquiera el gobierno estatal que tiene el control o el poder en Sinaloa o en Culiacán, sino más bien grupos de crimen organizado que lograron doblegarlo, ¿no? Y yo creo que esto, que aparentemente podría ser solamente político, trae otras cuestiones. O sea, cuando no existe un Estado eficiente, las consecuencias económicas pues también son graves, pues porque no queda claro quién tiene el control también en ese sentido, ¿no? Quién cobra impuestos, para qué, quién da permisos, cómo. Y pues la cuestión social pues yo creo que igualmente grave porque pues la sociedad queda con la idea de que el poder del Estado no es efectivo y eso implica que el Estado no está brindando seguridad a las personas que viven ahí, y al no brindar seguridad pues la duda se plantea acerca de cuáles son las actividades que puede la sociedad hacer normalmente en un lugar donde el Estado no tiene el control, ¿no? Y si el Estado después, como parece que es la respuesta, manda las fuerzas, la Guardia Nacional, el Ejército, el Gabinete de Seguridad, pues puede que digamos que en vez de que se genere un ambiente social de paz, de tranquilidad, pues es lo contrario. O sea, por lo menos hasta donde va ahorita, es que Culiacán es una especie de zona de guerra todavía. Muchas gracias, profe. Gracias. ¿Cuáles creen que sean las consecuencias que se generen políticas, económicas, sociales de los problemas que están pasando en Culiacán y el arresto del hijo del Chapo? O sea, se refieren por el operativo fallido, ¿verdad? Sí. Hijo, pues yo creo que las principales repercusiones va a ser en el ámbito pues legal, Estado de Derecho, político, ¿verdad? Pues básicamente entregaron una ciudad, ¿no? a los grupos criminales. Entonces toda la cuestión del Estado de Derecho, seguir las leyes, la parte política, pues no sé, quedó muy mal el gobierno federal, pero también el gobernador, se habla poco de eso, pero también el gobernador de Sinaloa quedó muy mal. Y obviamente pues el hecho de que el gobierno debe tener pues el monopolio, ¿no? del uso de la fuerza, pues ya quedó en entredicho, porque pues aparentemente hay grupos que tienen bastante fuerza, o más fuerza en ese momento dado, ¿no? Si hay problemas con el Estado de Derecho y la situación política, pues eso puede repercutir económicamente. Digamos, puede ser que bajen las inversiones, haya menos actividad económica, justamente producto de la inseguridad, la incertidumbre que puede generar esta situación política. Yo sí realmente no sé qué están pensando en el gobierno hacer, dejar las cosas como están o corregir el operativo, no sé, pero realmente ahorita la situación es preocupante, ¿no? Y no solamente afecta a Culiacán, eso afecta a todo el país. Este operativo fallido es un golpe político muy fuerte para el gobierno, interno y internacionalmente. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, con respecto al incidente que se presentó en Sinaloa,
Es una situación bien clara de la inseguridad que se está viviendo en nuestro país, ¿sí? Y que todo tiene que ver desde la parte de gobierno, ¿sí? La parte estatal, la parte municipal, y pues aparentemente se ve bien claro que estamos en manos de la delincuencia organizada, y hacerle frente a esta situación, y sobre todo con la decisión que tomó el presidente Obrador, pues la verdad es que nos quedamos así como en la incertidumbre de qué está pasando con nuestras autoridades, dado que la máxima autoridad en nuestro país toma esa decisión. Pues entonces, ¿qué podrán decidir nuestras otras autoridades? Entonces, la verdad sí, para mí es lamentable lo que está pasando, porque se puede decir que somos un país sin leyes, ¿no? O están las leyes, pero no se ejercen como deben de ser. ¿Cuál cree que sean las políticas, las consecuencias que se generen a través, las consecuencias sociales, políticas, económicas que se generen con todo el problema que pasó en Culiacán? Pues los mayores problemas en la parte económica es que no va a haber no hay tanta seguridad para la inversión, para que llegue la inversión. Mientras mayor inseguridad exista, los inversionistas van más y meter su dinero monetario. Y en este caso, en el aspecto político nos está pegando porque por una muy mala planeación y por una falta de estrategia, pues se terminó cediendo a lo que crimen organizado quería, que era liberar a Oviedo, que digo, no es algo nuevo, no es algo que apenas está sucediendo, es algo que ha sucedido en otros sexenios, eso también es una realidad, pero pues aquí por la mala estrategia, pues parece que el gobierno de plano dijo, pues ya, sí vamos a lograrlo, y se ve como que está doblando las manos ante el crimen. Y socialmente, una sociedad mucho más preocupada, que por estar exigiendo todavía más al gobierno mayor seguridad. Gracias. Pues me parece algo que pone en un mal estado o en un mal estatus al gobierno, y pues lamentablemente siento que la gente va a vivir un poco más aterrorizada. Creo que era una zona que, como principalmente está el cártel de Sinaloa, pues no tenía tanto conflicto, pero creo que ahora se ve como quien tiene como las riendas en el poder, no sé cómo decirlo, pero pues no sé, creo que esperaría que se solucionaran las cosas por el bien de la gente, no solo como por el gobierno, sino por el bien de la gente, porque están sufriendo consecuencias personas que no deberían o que son ajenas a ese problema. Bueno, queríamos saber cuáles son su opinión acerca del operativo fallido en Culiacán, y cuáles son las consecuencias que traerá económicas, políticas, sociales o en el ámbito ministerial. Bueno, es enorme la pregunta, ¿no? En principio, el evento de la semana pasada en Culiacán, donde el ejército se enfrenta al crimen organizado, y donde el crimen organizado se ve claramente que tiene una estructura muy, muy fuerte, muy amplia y muy que puede responder rápidamente, pues es una suerte de hacia un estadio fallido, no estado fallido, pero sí nos podemos dar cuenta de en qué nivel de violencia estamos, ¿no? En qué nivel de quizá, y me cuesta mucho trabajo decir esto porque confío mucho en el ejército mexicano, pero entiendo que la problemática es mucho más grande y mucho más amplia y mucho más complicada de lo que habíamos visto en un principio, ¿no? El crimen organizado, y en este caso el narcotráfico, no es desmantelarlo nada más con una guerra como la que hizo Felipe Calderón, no es llegar a acuerdos como lo hizo el gobierno priista, gobiernos priistas anteriores. Y pues me queda claro que la estrategia del nuevo gobierno tampoco es muy clara, ¿no? A pesar de que el nuevo gobierno ha metido algunas programas sociales en la sierra, ¿no? O sea, es mucho más grande y mucho más complicado de lo que vemos. Entonces, mi opinión es que algo que no tendría que haber pasado, desde un punto de vista utilitarista, yo hago ética, hago ciudadanía también, pero hago ética. Por supuesto que la retirada del ejército es lo más conveniente para evitar más vidas, un ataque a la población civil.
Por otro lado, he escuchado mucho que donde no entra el Estado con la garantía de los derechos, pues entra el narco, con pavimentar avenidas, con llevar agua, con llevar educación, pero me parece que después de lo que pasó la semana pasada, queda claro cómo no es posible confiar en el crimen organizado y entonces es el Estado quien tiene que detonar todos estos programas y todos estos derechos, ¿no? Porque el crimen organizado en el minuto que se le antoja se va contra la población civil, que eso es lo que pasó, esa es la gran amenaza. Estaba la población civil en medio de la guerra, de la balacera, y ellos decían que pues sí, que se iban a arrasar con la población civil y más con los hijos de los militares, ¿no? No fueron los militares los que se retiraron, los militares recibieron instrucciones de retirarse y pues bueno, me parece que fue una cuestión terrible, ¿no? En cuanto a lo que vemos ahora, en cuanto a cómo se lee a nivel internacional y la violencia que estamos viendo, que no estamos exentos. Entonces, dicho esto, más o menos tratando de contestar la primera pregunta, porque sí siento que es un tema muy, muy amplio. Sí. Lo segundo me dices, que cuáles serían las consecuencias sociales, políticas, económicas, bueno, son muchas, ¿no? Pero voy primero con lo político. El costo político es amplio, el costo político para el gobierno de López Obrador es amplio, para el ejército. Hay que retirar, hay que volver a hacer estrategia, hay que entender cómo está esa organización y también qué presión hay de Estados Unidos para lanzarse a un operativo en donde pues evidentemente no había la misma cantidad pues del ejército mexicano, en cantidad no podía compararse, ¿no? con el narco allá. Entonces, costo político sí creo que hay. Costo económico, pues bueno, ¿no? Pueden ser varias. El costo económico para Culiacán es muy claro, está pasando pues que hay personas que tienen miedo de ir a trabajar, hay personas que o fábricas pues que pueden salir de ahí, inversión que puede salir de ahí, la inversión de otros países. Si bien Culiacán no es un lugar donde haya pues como una armadora o una línea industrial como León o como Querétaro u otros lugares, sí hay un costo económico de inversión, la pérdida de vidas, ¿no? y la inversión en un nuevo proyecto. O sea, de modo muy, muy breve lo estoy haciendo, pero sí podríamos hablar mucho de esto. El costo social, hay ya una división de la sociedad fuerte. Nosotros desde la Ciudad de México podemos decir es que le echamos la culpa a unos o le echamos la culpa a otros. De pronto todos somos politólogos, tenemos, claro, capacidad de dar nuestra opinión, pero siento muy desvinculada y muy polarizada la sociedad, ¿no? Entonces puede ser un costo social amplio. De nuevo hay programas sociales que se están haciendo de parte del gobierno federal para esta zona, entonces pues esperaría que mejoran. Y con programas sociales me refiero a que muchas personas que viven en esa zona caen en el narco porque no tienen trabajo o porque el narco les promete algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, en medida que tú generes trabajo en esa zona que se antoja difícil, en medida que tú generes trabajo allá, en medida que tú garantices los derechos para todas las personas en toda esta zona, pues a lo mejor empiezan algunas personas a dejar el trabajo que le hacen al narco para hacer un trabajo legal y digno, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Costo económico, costo político, costo social. Creo que esto va para largo, o sea, lo que podamos hacer para detener al crimen organizado necesita estrategias diferentes a lo que se ha hecho, necesita estrategias muy bien pensadas, muy bien articuladas y pues tristemente va a ser a largo plazo. No creo que tengamos una baja de violencia, de hecho posiblemente tengamos más violencia en los próximos meses y pues bueno, no sé si con eso respondo o... Sí. Pues yo opino la verdad que es muy lamentable que sigamos viviendo en un país donde la violencia ocasionada por el narcotráfico sea como algo ya normal de cada día y que el gobierno sea incapaz de poner aunque sea un alto de medidas, porque esto ya es un tema que ya tiene mucho tiempo, o sea, no es de hace un año o hace meses, o sea, esto ya es como de décadas, pero no se ha hecho ningún esfuerzo por levantar el estatus en el que se encuentra México
en este momento, y pues socialmente descompone a la sociedad porque la violencia pues nada más les hace daño a las personas, y económicamente pues se sigue moviendo droga y todo eso, y pues o sea sí impulsa económicamente de alguna manera, pero también a los trabajadores honestos, vaya, a los verdaderos trabajadores solamente les afecta, y a muchos negocios porque son víctimas del crimen organizado. Entonces es muy deplorable que el gobierno no haga nada por detener esta situación y que no tengan, aunque sea, el valor de enfrentarse a esto, y que su mala planeación sea la que ocasione este tipo de situaciones. Bueno, en lo político, pues el Estado no va a tener control sobre la zona, sobre Culiacán, porque pues técnicamente el que tiene control es el narcotráfico, el cártel de, creo, Jalisco, conocido de ellos. En lo económico, pues está el hecho de que no va a entrar economía por parte de, pues, para el Estado, para la zona, para Culiacán, porque se está generando pánico de que si vas, pues te van a matar. También eso es la parte social. Se genera este pánico porque pues está todas las balaceras, está que pues, ves acá muertos, ves acá que están disparando, ves allá los narcos. Entonces pues es esta parte, y como dije, en lo económico no va a entrar dinero por parte de las personas, pero sí para los narcos, porque pues están generando este círculo protectivo en la zona para que ellos puedan tener control económico y político. Bueno, nosotras creemos que lo que pasó en Culiacán va a dejar bastantes consecuencias, no solo políticas, sino sociales y económicas. Como primer punto, creemos que la sociedad es la que está teniendo el mayor conflicto en este momento, ya que no solo se quedó en los días pasados, sino que la gente sigue con el miedo. Mucha gente no va a abrir sus locales, no va a trabajar, no quiere salir a las calles, precisamente por el miedo a que vuelva a suceder o que algo les pueda pasar. Con eso va de la mano lo económico. Muchas personas no van a ir a trabajar y esto va a causar una pausa en la economía del Estado, provocando que solo el gobierno, solo el narcotráfico tenga control económico sobre la zona, y toda la población pues no genere nada. Y en lo político creo que pues están viendo ya las consecuencias de que el gobierno ha tenido que mandar más seguridad para proteger la zona. En lo político también se ve el apoyo del gobierno cuando pues están poniendo, como acaba de decir Nicole, pues varios puntos de seguridad en la ciudad, a pesar de todo lo que pasó. En lo económico, pues como ya mencionó Nicole, pues mucha gente no va a ir a trabajar, entonces va a haber muy poco flujo de efectivo, casi nulo. Y pues en lo social pues está la incertidumbre y el miedo que generó esto. Además de esto, el país va a quedar completamente paralizado. Si antes éramos considerados un país muy inseguro, que muchas personas no querían venir a México, visitar México, por esto mismo, ahora ¿cómo queda? Si las autoridades no pueden responder acorde, no nos pueden defender, mucho menos la gente va a querer venir a invertir, a dejar su dinero, a pasear, lo que sea. Económicamente vamos a quedar paralizados. La verdad que con lo que dice Sara es un punto muy fuerte, ya que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la gente ya ni siquiera tiene un interés por visitar el país, entonces también va a afectar mucho el turismo, porque pues otros países, en especial por ejemplo la gente de Estados Unidos, cree que México es un país bastante inseguro, y con todo esto pues nada más les da más armas para atacarnos y demostrar que de verdad México no tiene un gran nivel de seguridad, porque pues ya en todos los noticieros se está viendo esto, y eso afecta mucho el ámbito social de nuestro país, y no solo de la población de Sinaloa, del estado, sino de todo el país, porque hasta en la Ciudad de México se ve diferente, porque la gente tiene miedo de que si eso puede pasar ahí, eso podría pasar en cualquier lugar. Bueno, pues de consecuencias económicas, con lo que pasó con respecto
del caso de Oviedo, yo pienso que va a generar mayor incertidumbre con respecto de la inversión extranjera, por lo tanto esta va a disminuir, ya que está el derecho de México y su seguridad social está terriblemente amenazada. De igual manera la economía nacional pues va a afectar, porque a lo mejor al disminuir la gente pues disminuye la producción, la gente tiene más miedo de salir a trabajar, el miedo al narcotráfico hace que más jóvenes que no encuentren trabajo, no tengan educación, se unan a este grupo de poder. Sociales, pues que la sociedad se ve amenazada y la ciudadanía está en peligro, entonces pues las personas le pierden respeto al poder, a la autoridad y al Estado de Derecho. Y bueno, la principal consecuencia económica que generaría este problema de la divulgación del hijo del Chapo es que en sí los carteles se van a pasar por alto esa autoridad que tiene el gobierno y van a hacer lo que quieran, porque ya vieron que, o sea, si atrapan a su líder van a atacar, amenazar a la población y van a obtener lo que quieren. Entonces también va a generar esto que en sí no haya una seguridad por parte de los países en que quieran invertir en México, porque van a ver que pues ante cualquier situación de violencia que los cárteles generen, el gobierno va a ceder. De igual forma, estos niveles de violencia seguirán aumentando, ya que con una solución a corto plazo no se puede erradicar lo que está sucediendo. Tendría el gobierno que plantear nuevas estrategias para atacar, saber cómo es que está funcionando y realmente pensar la forma en la que van a hacer el plan, ya que no se puede hacer de la misma forma que se ha hecho en otros sexenios, ya que esto no es solo de este sexenio, lleva ocurriendo en otros diferentes formas en las que se han atacado, desde un acuerdo, la guerra contra el narcotráfico, y ninguna de estas ha funcionado, por lo que se tiene que saber exactamente cómo, y mientras tanto va a haber diferentes opiniones acerca de lo que sucede, va a haber una división en la forma de pensar, y pues eso es lo que actualmente hay. Bueno, yo pienso que la estrategia de Andrés Manuel fue buena, ya que salvó muchas vidas al parar estos ataques, liberando al hijo del Chapo, vidas inocentes que a lo mejor muchas lamentablemente murieron por fuego cruzado, pero al parar esos ataques pues preservó la seguridad y la paz de la ciudadanía y fue una buena decisión. Claro, porque como dices, aunque hubo varios muertos, no se compara con la cantidad de personas fallecidas que hubiera habido si hubiera continuado si no lo hubiera liberado. La verdad es que lo diferente a lo que la gente piensa, la idea de soltar al hijo del Chapo fue la mejor, porque en un futuro, bueno, a corto plazo en ese momento, lo que pudo haber pasado es de que los enfrentamientos no solo siguieran en Sinaloa, sino de que se presentaran enfrentamientos en otros estados de la República para causar más presión hacia el gobierno. Entonces creo que lo tomaron en el momento correcto, la decisión. Sí, también, bueno, o sea, sí, la decisión de Andrés Manuel, la verdad fue muy buena, porque pues en sí él sabe lo que hace y ve por el bien del pueblo, y sobre todo es que está buscando paz entre nosotros y él sabe que somos. De igual forma, Andrés Manuel sabe lo que está haciendo, conoce las capacidades que tiene el ejército y las fuerzas con las que enfrentaba. No contaba con el suficiente número para poder atacar, y si solo se perderían vidas inocentes, también se perderían todas esas vidas que estaban defendiendo, que al final no podrían hacer el cambio, y mejor decidió ordenar la retirada para replantear cómo es que va a atacar esa fuerza
que supera actualmente lo que tiene. También nosotros como sociedad puede que no lo veamos, pero estando ya en el gobierno, en el gabinete y estar comentando las cosas que pasan diariamente, fue la mejor decisión, ya que como ya comentaron mis compañeros, evitó una masacre.